Buenas tardes. Para presentar este trabajo de la segunda unidad de elementos para un marco teológico de la parroquia, entonces voy a presentar estas 4 citas bíblicas que me orientaron para describir el ser y el quehacer de la parroquia. Como primera cita en mi vida personal, entonces escogí Juan 15, 4, 5, que es una cita que se identifica mucho con mi proceso vocacional también. Y Juan 15, 4, 5, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Esta cita bíblica toca mucho mi vida, mi corazón, y como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de la iglesia que soy, pues me invita siempre a estar pegado como esa rama, permanecer en la vid, esa rama que tiene que permanecer en la vid para poder dar un fruto verdadero, y pues permanecer pegada al Señor. En parroquia soy un miembro activo siempre y cuando, o doy buenos frutos siempre y cuando esté pegada a la vid que debe ser Cristo en mi vida. Entonces, por eso esta cita bíblica la escogí como en mi vida personal, cómo puede ser viva en cuanto a este tema de parroquia misionera. Entonces, si estoy pegada a la vid que es el Señor en mi vida espiritual, en mi vida pastoral, pues los frutos van a ser muy buenos porque vienen del Señor, vienen del Espíritu Santo, que es ese protagonista de la misión. Como segunda cita bíblica en la vida familiar, escogí Mateo 20, 28. En la vida familiar, Mateo 20, 28. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Entonces, el servicio primordial en la vida familiar, el servicio en todos los ámbitos de la vida personal, vida familiar, vida comunitaria, vida pastoral. El Señor vino a enseñarnos a servir, a ser el que diera el primer paso. La iglesia está llamada a eso, al servicio, pero un servicio que sea de entrega continua, que no pensemos en nosotros mismos, sino en los demás, primero como Jesús. Jesús primero pensaba en el prójimo, Jesús primero servía, Jesús dio el ejemplo, y a eso estamos llamados en nuestra vida familiar, a servirnos los unos a los otros, como esposos, como hijos, como padres, como hermanos, y que esa vida familiar se refleje en nuestra vida pública, en la parroquia, que como en las primeras comunidades, en nuestras familias, la gente diga, pero miren cómo viven, pero miren cómo se aman, pero miren cómo se perdonan. Y pues el mundo nos está ofreciendo todo lo que sea egoísmo. A ser egoístas, nos están llamando a ser egoístas, a pensar en mí, en lo que me conviene, en lo que me llena, en lo que me hace más feliz, y no en lo que mis dones y carismas pueden hacer feliz al otro. En este tema de elementos para un marco teológico de la parroquia se nos habla muchísimo sobre el servicio, sobre ser miembros activos del cuerpo de la iglesia. Somos un solo cuerpo, y por ende entonces el servicio viene a florecer naturalmente, porque si somos un solo cuerpo, si somos una sola iglesia, si somos un, un solo ente con el Señor, pues entonces el servicio va a salir de forma natural. Porque si nosotros estamos pegados, como decían en la cita anterior, permanecemos en la vid, naturalmente el Señor por medio de nosotros va a querer servir, va a querer salir a buscar al hermano en ese llamado misionero que tenemos todos. Entonces, en mi vida familiar estoy llamada al servicio. En mi vida comunitaria escogí la cita de Efesios 4, 16, 11, 16. Efesios 4, 11, 16. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas,
otros evangelistas, otros pastores y maestros. 4, 11, 16. Así prepara los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto, con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Cristo. Entonces no seremos ya niños, zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas expertas en el arte de engañar. Por el contrario, estaremos en la verdad y el amor, e iremos creciendo cada vez más para alcanzar a aquel que es la cabeza, Cristo. Él hace que el cuerpo crezca con una red de articulaciones que le dan armonía y firmeza, tomando en cuenta y valorizando las capacidades de cada uno, y así el cuerpo se va construyendo en el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta cita es maravillosa, muy linda. Cuando nos habla de que cada uno tenemos nuestros dones personales que el Señor nos ha dado, dones y carismas que ponemos al servicio, y ya pegados a esa vid que es el Señor, nuestros dones y servicios van a dar frutos naturalmente, como lo decía antes, y también por medio de Cristo, que es la cabeza, pues esos frutos van a ser muy buenos, van a dejar que otras personas también quieran irradiarse de esa luz que es Cristo, que debe ser lo que de nosotros debe emanar, ¿no? Nuestra vida comunitaria nos hace muy ricos porque nuestros dones nos unen, nos hacen más fuertes, nos hacen construir una iglesia y una parroquia mucho más como llena de vitalidad. A mí me gusta mucho aquí en nuestra parroquia porque la formación no es solo en catequesis, por ejemplo, no es solo para los niños, sino que también los padres están en obligación de venir a la catequesis y formarse. Entonces hay vitalidad en la parroquia porque los papás con esa sed que llegan salen con una sed más grande pero de servir. Y eso hace que la parroquia se vaya vitalizando, porque si los padres están en lo que deben estar como cristianos católicos, sus hijos siguen y así en secuencia. Entonces eso es lo que debe ser, poner nuestros dones y carismas al servicio de la iglesia, y por eso esta cita me encantó para ponerla allí. Y en la pastoral tenemos Mateo 20:28. Mateo 20:28. Perdón. Juan 10, 11, 15. A ver, en lo pastoral. Juan 10, 11, 15. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Esta cita bíblica aplica muchísimo a nuestra vida pastoral, bueno, a la vida personalmente, a la mía, porque el Señor se presenta como ese buen pastor que se compadece de todas las ovejas. Y me llama muchísimo la atención en todo lo que leía sobre la parroquia misionera, porque en la pastoral que estamos desempeñando en este lugar hay muchas personas de otras religiones y bueno, nos enseñan bastante sobre el amor de Dios, y pues a veces estamos tan centrados en nuestra cristiandad católica que no vemos más allá, y ellos nos enseñan muchísimo y nos llevan a centrarnos en la palabra de Dios y en cada palabra que el Señor nos regala en la Biblia, porque allí vamos descubriendo las semillas del verbo en esas personas que no son cristianas católicas, y ellos nos edifican tanto que nos hacen, a mí personalmente, me hacen ser mejor cristiana católica, porque es como esa sed que me da de ser mejor para que ellos vean a Cristo en mí y un día me pregunten, bueno, ¿qué es lo que tú profesas? ¿Qué es lo que haces? Que yo quiero de eso. Entonces mi pastoral la veo por ese lado, ¿no?
el buen pastor que siempre está pendiente de las ovejas, Jesús que está pendiente de sus ovejas por medio mío. Y me invita a dar mejores frutos, a estar pegado a la vid que es Cristo mismo, a dejar que el Espíritu Santo actúe tanto en mí, que esas ovejas de otros rediles y las mismas ovejas de nuestro redil, pues que se acerquen mucho más al Señor por medio de mi testimonio. La parroquia misionera es un llamado a, como cristiana católica, este tema de la parroquia misionera, a ser una cristiana mucho más entregada, de manera centrada en Cristo, centrada en su evangelio, centrada en el Señor, para que la iglesia se enriquezca mucho más y Cristo se gloríe por medio mío también.